En la sesión pasada o en estas 3 últimas sesiones anteriores hemos estado mirando 3 formas o 3 opciones en las que los padres pueden ejercer su responsabilidad en la educación de los hijos, especialmente en lo que tiene que ver con la educación ya a nivel académico, ¿sí? Entonces mirábamos que 3 formas de hacerlo o 3 opciones que pueden ocupar los padres son estas 3 que aparecen en amarillo, en naranja y en azul. Que la primera es que los padres se hagan directamente responsables de la educación de sus hijos. Creo que, okay. Que los padres se hagan directamente responsables de la educación de sus hijos. Y así nosotros vamos a poder como salvaguardar lo que el Señor nos ha delegado en esta palabra que acabamos de ver, que podamos enseñar todas las cosas, a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado y nos ha encomendado. Tiene muchísimos beneficios y yo diría que no tiene como nada en contra. Y por eso lo promovemos muchísimo, que los padres directamente se encarguen de la educación de sus hijos. Pero otra forma que podemos hacerlo es a través de maestros. Sí, pues ya pues también hemos hablado, ¿no? Ya sabemos acerca de maestros, tutores, maestros tutores ahí en la parte académica, en alguna de las áreas de la ciencia, que puedan estar pues mejor capacitados que nosotros o que ya estén a un nivel mayor y lo necesiten nuestros hijos, ¿no? Entonces ya eso, pues en cuanto a los maestros. Eh, pues sí, las escuelas ya, pues los colegios. Otra forma, ¿no? Esa es otra forma. Y la tercera forma que colocamos allí fue a través de instituciones educativas, escuelas, colegios, como usted le quiera llamar, que siguen siendo, al igual que la segunda opción, el buscar un tercero a quien les delegamos la educación académica de nuestros hijos. Ok, entonces, pero de todas maneras, digamos, en un colegio, una escuela privada, tiene su metodología, ¿no? El currículo, los maestros, igual en la filosofía, ¿no? Igual que la estatal también tiene su filosofía, tiene su metodología, su currículo y sus maestros. Algo que recordaba en cuanto a lo de las escuelas es que las escuelas o instituciones educativas pueden ser presenciales o pueden ser virtuales. Entonces allí en lo que concierne a virtuales, hablábamos acerca de que estas pueden ser, por ejemplo, las plataformas donde inscribimos a nuestros hijos o los matriculamos para que ellos sigan un currículo ya establecido allí en esa plataforma, ¿no? Pero que no necesariamente requiere que nosotros como padres estemos pendientes allí o estamos al tanto, pero sí deberíamos estar al tanto de todo lo que se enseña y que lo que tiene que ver con filosofía, metodología, los currículos, incluso los maestros, en el caso de que así sea, vayan acorde con lo que nosotros como padres queremos lograr y el propósito educativo que queremos alcanzar principalmente para Dios con nuestros hijos. Y en las presenciales, entonces así como decía mi esposo, podemos encontrar que estas se dividen en 2 grandes grupos y son aquellas instituciones educativas de carácter privado y las instituciones educativas de carácter estatal, oficial o público, así se le llama. Y también la parte de la educación estatal, las escuelas estatales, también tiene que ver mucho también con el tipo de gobierno que esté de turno, ¿no? El gobierno que esté de turno puede también implementar dentro su filosofía de educación lo que ellos quieren lograr en los individuos, ¿no? Porque sabemos que una filosofía de educación trae una filosofía de gobierno, una forma de gobierno. Entonces, la sostiene. Exacto. Entonces, el que esté de turno, el gobierno que esté de turno, si es de izquierda, pues va a tratar al máximo, pues, de meter toda su filosofía a través de la educación, ¿no? Exacto. Entonces, esa de todas esa es la más peligrosa, ¿no? La educación que ya
le pertenece totalmente al Estado. Bueno, la vez pasada, el domingo pasado, la reunión pasada, estuvimos tratando hasta lo que son escuelas o instituciones educativas, que tocamos así como un poco de carácter privado, donde nosotros como padres, que seguimos siendo responsables de la educación de nuestros hijos ante Dios y ante los hombres, podemos de alguna manera controlar o influenciar dentro de cuál es la filosofía de ese colegio privado o de la metodología que ellos manejan, hacia dónde van, qué currículos, qué temas incluyen, qué temas no incluyen. Sin embargo, los colegios privados o escuelas privadas también están supeditadas al Estado. Quiere decir que a través del Ministerio de Educación Nacional en Colombia o en los otros países utilizan otros términos como Secretaría de Educación, en fin, pero todo es lo mismo, es un Ministerio de Educación del Estado que regula cuáles deben ser los lineamientos, los estándares, el currículo, qué se incluye, qué no se incluye, de qué se habla, de qué no se habla. Y por ejemplo, en algunos países hay leyes que prohíben que se mencione el nombre de Dios, incluso en las instituciones educativas de carácter privado. Sin embargo, las instituciones educativas de carácter privado están un poco más protegidas de la influencia del Estado porque tienen su asociación de padres de familia, porque tienen su junta directiva y ellos pueden regular y decidir como algunos lineamientos, por así decirlo. Y por decir, nosotros somos confesionales, somos un colegio católico. Entonces, claro que aquí sí vamos a hablar de Dios y claro que sí vamos a rezar y ta, ta, ta. Nosotros somos evangélicos o nosotros somos un colegio menonita, qué sé yo. Entonces, está protegido porque también hay leyes que protegen la libertad religiosa y permiten que las instituciones educativas puedan como avanzar un poco en esa protección. Sin embargo, ¿cuál es el papel de nosotros como padres en cuanto a que seguimos siendo ante Dios responsables de la educación de nuestros hijos? Pues cada vez, como decíamos la vez pasada, a medida que nos alejamos de nosotros como padres ser responsables directamente de la educación de nuestros hijos, estamos delegando un poco más y estamos alejándonos más de esa influencia directa que podemos tener en lo que deseamos que nuestros hijos puedan aprender. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las instituciones educativas de carácter privado, pero están las otras, están las de las instituciones educativas estatales o oficiales o públicas, que se conocen así. Y son aquellas que totalmente, en su totalidad, son controladas, dirigidas, supervisadas, reguladas por el Estado. Y por lo que el Estado determine que se debe incluir o que se debe excluir de la educación de nuestros hijos. Sí, entonces, de todas maneras, dentro de todo esto, nosotros pues como padres estamos en la responsabilidad, tenemos la gran responsabilidad delante de Dios de escoger qué tipo de educación vamos a dar a nuestros hijos, ¿no? Y claro, pues se supone que si estamos acá, somos padres cristianos que queremos la mejor educación para nuestros hijos, cristocéntrica, con una cosmovisión bíblica, su filosofía y todo, pues estamos acá porque queremos pues aprender de esa gran responsabilidad, ese llamado, de también hemos aprendido que usted fue dotado por Dios, madre, padre, fue dotado para educar a los hijos que Él les ha entregado en sus manos, ¿no? Y qué mayor bendición, qué mayor regalo que Dios nos entregue a esos hijos para su obra, porque nosotros somos responsables delante de Dios por la educación de nuestros hijos. Entonces, pues sí, escogemos nosotros la educación, si la tenemos 100%, si tenemos maestros, si tenemos escuelas cristianas con la cosmovisión bíblica y todo que nosotros pues aceptamos.
Pero aún con todo esto, vamos a mirar algo todavía aún mayor y de mucho cuidado, que ya tiene que ver con el gobierno como tal. Y es que aunque nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos, y aún podemos tener a nuestros hijos 100%, digamos, con nosotros en nuestra casa, educándolo en toda la parte académica y los principios bíblicos y demás, el Estado también puede tratar en cierto momento de invadir el territorio dentro de las familias que educan en casa, dentro del hogar, y de hecho ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, claro, pues lo ideal es que nosotros tengamos como cristianos eh, un gobierno pues con la como visión bíblica, con la filosofía bíblica, cristiano, eso sería lo ideal, ¿no? Pero, pero realmente yo creo que no hay una nación completa que tenga esa como visión cristiana, ya de enseñanza y demás, una nación. Eh, pero sí, de cierta manera han habido libertades, ¿ya? Que se han protegido en la familia y en la responsabilidad que tenemos como padres de educar a nuestros hijos. De hecho, en la Constitución colombiana se encuentra también eso identificado, se encuentra protegido hasta el momento, se ha encontrado protegido. Eh, pero tristemente ya en algunos países ya los padres no tienen totalmente esa responsabilidad, esa autonomía sobre la educación de sus hijos, ¿ya? Por ejemplo, en países donde ya la ideología de género ya es una ley, ya está prohibido en algunos países que tú puedas enseñarle a tus hijos en la educación sexual, enseñarle a tu hijo que existen dos sexos, femenino y masculino, y que fueron creados por Dios, establecidos por Dios con un propósito y todo esto no puedes enseñarlo. En algunos países, si tú lo enseñas, vas preso, ¿ya? Vas a la cárcel. Si tú como padre empiezas a enseñar esto a tu hijo, en algunos países vas a la cárcel. Entonces, ¿cómo se pierde la autonomía de los padres a escoger el tipo de educación sobre sus hijos, ¿ya? Y de hecho esto ha venido, de algunos países ha venido aún también aquí a América a tratar de introducirse aquí en Sudamérica, y de hecho ya lo vimos cuando se trató de implementar acá la ideología de género, ¿ya? Por una ministra de Educación y acompañada de un presidente también que tenía esa filosofía también de educación tremenda, que era cuando está el presidente Juan Manuel Santos, ¿no? Pero, digamos, ahora en estos momentos tenemos un gobierno, digamos, conservador, entre comillas, pero, pero aunque tengamos un presidente que tenga pensamientos, digamos, conservadores, eh, también podemos tener dentro de ese estado, dentro de esa nación, dos o tres personas en diferentes posiciones de gobierno que quieran introducir una filosofía de educación incorrecta, pagana, que quiere destruir, anticristiana, que quiere destruir a los niños, ¿ya? Y a las familias. Y creo que en este tiempo, no sé, muchos de los que estamos acá, si ya se han enterado, ¿no? Que ya se viene promoviendo alguna filosofía de educación a través de las leyes. Entonces yo creo que mi esposa puede también compartir un poquito acerca de esto. Bueno, una de las cosas que quería recordar, porque ya mi esposo lo mencionó, es que toda filosofía de educación sostiene una filosofía de gobierno o contiene una filosofía de gobierno. Eso significa que si yo quiero que mis hijos reconozcan a Dios en el futuro, sean gobernados por Dios, eh, que desarrollen autogobierno, porque reconocen que el Señor es el Señor, que porque es el Señor, Él gobierna en sus vidas y su señorío se manifiesta
en la creación, en las matemáticas, en la ciencia, en el lenguaje, en todas las cosas, entonces la metodología de educación que yo voy a utilizar es el razonamiento bíblico, porque esa metodología va a permitir que ellos puedan ver a Dios en todo, que puedan ver al Señor en todo y que puedan reconocer su señorío, aun cuando nadie más los ve. Y así van a reconocer que el Señor gobierna y que gobierna a través de leyes eh, físicas en la naturaleza, pero también de leyes morales en nosotros los individuos. Y que ellos no van a necesitar las leyes civiles para poder autogobernarse, porque va a ser Cristo en ellos quien va a gobernar sus vidas. Entonces, si yo deseo eso, nosotros como padres deseamos eso para nuestros hijos a futuro, cuando ya no estén bajo nuestra responsabilidad, desde ahora nos preocupamos en buscar una metodología que acompañe y produzca ese razonamiento en ellos, que para nosotros es la educación providencial o el método de razonamiento bíblico. Ese es el que trabajamos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque una filosofía de educación sostiene la filosofía de gobierno de esos mismos individuos, pero en la siguiente generación. O sea, cuando ya ellos sean adultos, cuando mis hijos sean adultos. ¿Qué los va a gobernar? ¿O quién va a estar en control de sus vidas? Pues nosotros como padres, ahora que están bajo nuestra tutoría, digamos, bajo nuestro cuidado, bajo nuestra autoridad, estamos decidiendo que sea el Señor, porque eso es lo que el Señor nos dijo cuando hicimos la tarea que ustedes tenían que hacer para hoy. Cuando le preguntamos al Señor cuál era el propósito de Él para la vida de cada uno de nuestros hijos. Entonces decidimos, ¿no? Entonces, ¿qué opción académica vamos a tomar? La número 1. Nosotros vamos a encargarnos directamente de la educación de nuestros hijos. Porque si yo se lo delego a un maestro o a un tutor, entonces no puedo garantizar que se logre lo que nosotros como padres queremos. Y menos aún si lo entregamos a una escuela, incluso sea privada, y peor aún si es una escuela estatal, una escuela del Estado. ¿Iba a decir algo más? No. Ok. Entonces, hoy en día, para estos días de Colombia, no vamos a ahondar mucho en eso, pero estamos pasando por unos momentos difíciles, en el sentido de que el Estado, a través de algunos de los representantes, senadores, en la Cámara de Representantes y en el Senado, está tramitándose un proyecto de ley que busca que el Estado se haga cargo y establezca un modelo estatal de crianza en toda la nación. Ese es el verdadero propósito y le han colocado como título a ese proyecto de ley que es que se prohíba todo tipo de castigo y de maltrato físico y todo esto. Pero el contenido del proyecto de ley no corresponde a lo que su título dice. Entonces, como padres necesitamos estar muy atentos, muy alertas a lo que está sucediendo, porque nosotros tenemos que, como padres y además como padres cristianos, ser entendidos en los tiempos, pero también poder levantar nuestra voz para defender la autonomía que el Señor nos ha entregado aquí. Por eso iniciamos leyendo en Mateo 28, que el Señor nos ha delegado en cuanto a la educación de nuestros hijos. Yo lucho. Estamos luchando nosotros desde nuestra casa, a través de Familias en la Verdad, levantando nuestra voz, primero por nuestros propios hijos y segundo por las demás familias en Colombia, porque debe respetarse esa autonomía, porque el Estado no es todopoderoso, el Estado no es soberano. Soberano es nuestro Dios, todopoderoso es nuestro Señor, y es Él el que nos guía a través de su palabra cómo debemos educar a nuestros hijos. Entonces yo tomé un ejemplo muy sencillo y le decía para poderle explicar a mis hijos qué era lo que estaba sucediendo. Y decía, si nosotros tuviésemos un vecino y ese vecino es ateo, no podríamos permitir que el Estado estableciera de manera abrupta, digamos, que de aquí en adelante todas las familias, está prohibido que todas las familias mencionen a Dios, porque eso nos afectaría a nosotros como cristianos. Pero viceversa también. No podría el Estado decir ahora, todas las familias tienen que ser cristianas y todas las familias tienen que mencionar a Dios, porque eso afectaría a las familias
que son ateas o que son agnósticas, o que no quieren mencionar a Dios en la crianza de sus hijos, y estaría pasando por encima de su autonomía, que está consagrada en la Constitución Nacional, para que tenemos todos los padres para educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios, a nuestras convicciones, incluso a nuestra fe. Entonces, el hecho de imponer algo, su nombre lo dice, toda imposición es contraria a algo que es voluntario. La imposición es violenta, es agresiva. La imposición es eso, una imposición. No tiene nada que ver con un consentimiento y mucho menos con algo que voluntariamente yo acepto. Entonces, necesitamos entender eso porque así como esta diapositiva nos está mostrando, cada vez, desde que leímos padres y luego maestros, nos alejamos un poquito. Escuela, nos alejamos un poquito más. Privada, nos alejamos un poquito más. Y estatal, nos alejamos un poco más. Y cada vez estamos delegando más lejos, y como padres no podemos mirar hacia otro lado y pensar que eso no va a afectar a nuestros hijos, porque yo voy a hablar todo el tiempo en mi casa de Dios, pero resulta que mientras nuestros hijos estén en otro lugar, lejos de la supervisión de nosotros, ellos sí van a estar expuestos a otras palabras, a otras formas de pensar que otras personas con toda intención van a querer implantar en sus mentes y en sus corazones. Entonces, al transmitir una verdad, esa fue una de las primeras enseñanzas que dimos, estamos enseñando, todo el tiempo estamos enseñando, todo el tiempo. Cuando transmitimos estas ideas, estamos enseñando. A menos que usted de manera muy lógica pueda razonar algo de lo que estemos diciendo acá y usted diga, no, ellos están equivocados. Pero tú como en el uso racional y pleno de toda tu razón, podrías distinguir si hay una mentira en lo que estamos diciendo nosotros. Pero no siempre sucede eso con nuestros menores de edad, no siempre sucede eso con nuestros infantes, con nuestros niños, y no siempre sucede eso con nuestros jóvenes. Si ellos no tienen conocimiento y no tienen el fundamento firme de la palabra que ha sido puesto por los padres, cuando obedecemos el mandato del Señor que nos dice, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Si nosotros no hacemos eso, entonces ellos no tienen un fundamento firme. Y cualquier filosofía, cualquier idea que venga a sus mentes de cualquiera de estas fuentes puede desestabilizarlos y moverlos de una verdad. Entonces, de la verdad, que es Cristo y su palabra. Entonces, como padres necesitamos levantar bien alto esa bandera. Ahí detrás colocamos nuestra bandera de Colombia. ¿Por qué? Porque no somos nacionalistas. No es que, ay, hoy juega la selección Colombia y hoy. No, somos patriotas. Amamos nuestra patria. Dios estableció límites, ¿sí? Y nos colocó y permitió que naciéramos en este país. Y amamos nuestro país. Y con esa bandera clamamos delante del Señor y le pedimos a Dios, Señor, permítenos hacer nuestro posible, sabiendo que tú harás lo imposible y que vas a impedir, Señor, que toda filosofía de gobierno que es contraria a tu palabra, a tus principios, a tu verdad, sea establecida. Pero permítenos, Señor, también compartir estas verdades con las personas que podemos influenciar, para que conociendo la verdad sean libres de todo engaño, de toda mentira, de toda falsedad, y hagan también su posible, que es lo que estamos haciendo un poquito aquí. Aprovechamos este clip para poder decirles, no podemos estar a favor del proyecto de ley 320 de 2020 en el Senado, porque ese proyecto de ley busca imponer un modelo estatal de crianza, pasando por encima de todas las familias, de la pluralidad, por así decirlo, de fe, de costumbres, de valores, de principios, de convicciones que tenemos todas las familias colombianas. ¿Que hay maltratadores? Sí, sí los hay, no podemos desconocerlos. Pero dos cosas. Número uno, los maltratadores no son la mayoría de los hogares en Colombia. Eso es una gran mentira. Número dos, los hogares en Colombia y en Venezuela y en Perú y en Ecuador, de donde esté conectado y nos está viendo, los hogares de nuestros países
no son el peor sitio o el sitio más violento del mundo, donde pueda estar una mujer o donde pueda estar los menores de edad. Eso es una gran mentira, porque los hogares son el reflejo del amor de Dios en esta tierra. Y no es cierto que el hogar es el lugar más terrible, más violento que existe, como algunas personas pretenden que así sea. Y un número 3 le quiero agregar en el contexto de Colombia. Las leyes en Colombia ya penalizan y sancionan la violencia contra nuestros menores. Entonces, para esos padres, tutores o personas responsables de los menores que, que usan la violencia y el abuso y el maltrato, todo el peso de la ley. Aplicarles la ley, porque ya existe la ley. Y esa es la competencia del Estado. La función del Estado es esta. Si lo puede grabar, si lo puede escribir. La función del Estado es, 1, castigar a todo el que hace lo malo. 2, proteger a los individuos, su propiedad, su vida y su libertad. Pero al hacer lo malo hay que castigar. Romanos 13. Sí, entonces, saltamos acá a esta ley. ¿Por qué? Porque decíamos, pues tú puedes garantizar que tu hijo esté en un colegio cristiano, bien, No digamos, con la es entrar a ninguna convención casa. bíblica y todo, excelente. Este, o tú, claro, como responsable tú de la educación de tus hijos y todo, a través de tutores, maestros, o tú totalmente, pero cuando ya se viene un proyecto de ley, donde disfrazado de ley contra el castigo físico, ¿no? Que aparece en el primer artículo, pero los otros 4 de ahí en adelante buscan es quitar la autonomía de los padres de educar, de escoger la educación de sus hijos, ¿ya? Es más, en este proyecto de ley no les llama padres, sino les llama progenitores. este, ya no, ya en esta ley le quita la parte donde el padre es responsable y lo coloca como corresponsable, ¿sí? Entonces te está quitando toda autoridad sobre tus hijos y pasa al Estado. Entonces la pregunta es, si nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos y se viene un proyecto de ley que se va a imponer a nivel nacional y no hacemos nada por impedir jurídicamente, ya utilizando todos los medios, ya, y si ya no se logra jurídicamente, pues por último la protesta civil. Si nosotros no hacemos nada, ya, por impedir que leyes en nuestra nación se vengan estableciendo para quitar la autonomía de los padres y la responsabilidad sobre la educación de nuestros hijos, entonces ya nosotros, si no hacemos nada, entonces no estamos siendo responsables. ¿Ya? Entonces somos responsables, ¿ya? De nosotros educar a nuestros hijos y no el Estado, ¿no? Además de eso, en este proyecto de ley, lo único en esta estrategia pedagógica nacional de educación como forma de crianza, te dirán qué puedes enseñarle a tus hijos, qué no, hasta dónde llegas, hasta dónde tienes que permitir, porque además eso no explica qué va a ser. ¿Ya? Y ya sabemos qué gente está detrás de todo esto, ¿no? ¿Ya? LGTB, socialista, comunista, o sea, todo este tipo de gente que es anticristiana, antivalores, antiprincipios cristianos. Entonces ellos colocarán los estándares de educación y de crianza sobre tus hijos. Y ya tú, por mucho que lo eduques tú en casa, entre comillas, se te será impuesto. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Los padres solo van a hacer allí lo que observadores, o sea, solo miren a más lo que nosotros le vamos a presentar y nada, no cuestionen nada, no digan nada. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de nosotros como padres si permitimos que esto avance? Lo bonito de hoy en día, por ejemplo, cuando presentamos todas estas opciones que como padres tenemos para asumir la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, lo bonito de eso es que Dios nos da libertad y podemos decidir.
y podemos mirar, me gusta esto, no me gusta esto, me sirve esto, no me sirve esto, entonces yo me voy por la opción tal, opción 1, opción 2, opción 3. Podemos decidir. Pero cuando viene un proyecto de ley como este proyecto de ley nos quita toda la autonomía. No vamos a poder decidir. El Estado es quien va a decidir cuál es el mejor modelo de crianza sobre nuestros hijos. Entonces nos encontramos un pasaje en la Biblia, por favor vaya con nosotros a Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, y veremos lo que sucede allí del versículo Vamos, 20. vamos a leer desde el 21, ¿no? Ajá. Dice, Lucas 20, 21. Bueno, empiezo a leer. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Claro, Cristo, ¿no? La verdad. ¿Quién más que nuestro Señor para enseñarnos? Con rectitud. Con rectitud. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Entonces le preguntaron, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él entendiendo, bueno, la astucia de ellos, les preguntó, ¿por qué me tentáis? ¿No? Querían tocar, digamos, la forma en la esfera del gobierno, ¿ya? Digamos, terrenal, que nosotros como seres humanos escogimos el gobierno terrenal, ¿no? Entonces, pero Jesús le responde, dice, más, él les dijo, mostradme una moneda, la moneda en el versículo 24. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Les pregunta Jesús. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Entonces, al gobierno de tu nación, de nuestra nación, le competen algunas cosas, ¿ya? Las que yo mencioné. Las que mencionó Solamente. mi esposa, y que Dios le permitió porque pues se consintió, ¿no? En eso, ¿no? Pero al gobierno no le compete decirnos a nosotros cómo vamos a educar a nuestros hijos.